No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Cada empresa que lidera el mercado mundial refleja el espíritu de su tiempo. Estuvo Microsoft en la era del software, Apple cuando el diseño y los móviles lo cambiaron todo. Hoy es Nvidia, que controla el 90% del mercado de los chips y ha superado los $4 billones en bolsa. Fabrica la base sobre la que se entrena la inteligencia artificial y su éxito cuenta mucho más que una historia empresarial, es un símbolo del poder del dato. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, Nvidia. ¿Qué nos dice la empresa más valiosa sobre nuestra sociedad? Hola, Kiko. Hola. Kiko Llaneras es periodista de datos del País. Últimamente has mirado a la empresa más valiosa del mundo, que ahora mismo es Nvidia. Para quien no esté metido en este mundo de las tecnológicas, eso de Nvidia igual no le suena. Así que dime, ¿cómo nace y a qué se dedica esta compañía? Pues Nvidia es una empresa que nace en 1993. Ellos lo que hacen son chips, microprocesadores, ¿no? Lo que hacen es elementos de hardware para la computación. Pero su primer nicho fue hacer esto para llevar gráficos sofisticados a los juegos de ordenador. O sea, ya por los años, nace en el año 93 y en ese momento las grandes compañías de microprocesadores no estaban en esto. Primero porque pensaban que había más negocio haciendo cómputo para grandes clientes. O sea, que los adolescentes que querían jugar con el ordenador no eran como un gran mercado aparentemente. El dinero estaba en hacer los dinosaurios de Jurassic Park, ¿no? Trabajar para un estudio de cine y hacer el 3D para hacer esos primeros dinosaurios que nos asombraron a todos, ¿no? Entonces, Nvidia nace con 3 ingenieros que trabajan en empresas de este sector y creen que sí tiene sentido mejorar la capacidad de cómputo gráfico de los ordenadores para que la gente pueda jugar. Pero ese es su primer negocio, ¿no? La historia, digamos, asombrosa es que Nvidia empezó haciendo eso, durante muchos años hizo eso, pero hoy se ha convertido en la empresa más valiosa del mundo porque es la empresa que empuja la inteligencia artificial, o sea, es el cómputo, el cálculo matemático, algorítmico que necesitas para entrenar modelos de inteligencia artificial o para ejecutar modelos de inteligencia artificial de última generación y de los de hace 3 o 4 años también. O sea, eso se hace con tecnología que Nvidia vende. Pero ya no hacen chips. Hacen esos chips, son los chips que hacen esto. El gran salto es que esos chips que en principio eran buenísimos para jugar, y siguen siéndolo, también que lo que hacen es hacer un cómputo paralelo, lo que llamamos cómputo paralelo, paralelizar los cálculos, ¿no? En lugar de hacer los cálculos matemáticos. Entonces, la paralelización ahí tiene mucho sentido en el sentido de decir, bueno, si quiero hacer que haya un efecto de iluminación en un juego, en el Quake o en el Doom, un juego antiguo, pues yo tengo que hacer un cálculo para cada uno de esos píxeles. Pero si los hago todo a la vez, esto va muy rápido. Entonces, eso, que en principio valía para eso, resultó muy útil en muchas cosas, pero especialmente para entrenar y computar las redes de inteligencia artificial que hoy mueven el mundo. Entonces, Nvidia hoy tiene, algunos dicen el 90%, otros dicen el 70% del mercado de cómputo de inteligencia artificial, y su valoración bursátil pues ha disparado, cifras son locas. Desde 2010 hasta hoy, la acción de Nvidia ha multiplicado su valor por 600. ¿600? 600. O sea, la gente, digamos, los trabajadores de Nvidia de esos años, hay montones que son millonarios. Porque les dieron acciones. Porque es una empresa estas que tiene una cierta tradición de repartir stocks, y hay una frase de uno de ellos en el libro de Stephen Witt que cuenta la historia de la empresa. Y dice, bueno, es verdad que a día de hoy muchos de los que trabajamos, llevamos aquí muchos años, somos financieramente voluntarios. Dice, pero creemos en la misión. O sea, que es como, bueno, sigue siendo el trabajo de su vida, aunque por dinero ya no van a trabajar por dinero, ¿no? Eso es de 2010. Pero es que solo desde 2022 hasta hoy Nvidia ha multiplicado el valor de sus acciones por 10. Estamos hablando de apenas 3 años. And, a lot of interesting ideas come out of that soup.
Aquí escuchamos a su dueño, a Jensen Huang. Al final, detrás de esa empresa, Kiko, hay un ingeniero, un empresario que tenía muy buen olfato, pero que tardó 30 años en recoger frutos. Sí, a medias yo creo que lo interesante es que no es un plan, ¿no? Lo primero es que Jensen es alguien excepcional. La historia de él es interesantísima, ¿no? Es un inmigrante de Taiwán que llega a Estados Unidos con 10 años, había muy brillante, o sea, llega con 10 años, acaba yendo a la universidad un año antes. Imagínate llegar a un país que habla otro idioma, lo que sea, y adelantas un curso. A pesar de eso, juega tenis de manera profesional, tiene una nota de selectividad básicamente perfecta, o sea que es alguien que es obviamente una persona pues, excepcional, pero luego está también en el momento, en el lugar y el momento adecuado, ¿no? Él llega a Estados Unidos y hay un ordenador en su colegio, o sea que no lo iba a haber encontrado antes de hacer ese salto de continente, ¿no? Y aprende a programar y le interesa esto y estudia ingeniería electrónica en el pleno boom de Silicon Valley. Estudia lo que hay y luego, pues nada, su primer empleo es en Silicon Valley, que es como subirse en un cohete en los 80. Y luego, desde esas circunstancias iniciales, en el fondo, la historia de NVIDIA es como una sucesión, a mí me parece una sucesión de apuestas, o sea, que es alguien como que estaba apostando fuerte en sus ideas, pero que tuvo un premio alucinante o excesivo, o sea, probablemente no hay mucha suerte implicada aquí se meten los videojuegos cuando eso no parecía que iba a ser un negocio y resultó ser un negocio. Luego apuestan por el cómputo paralelo, que es una forma de enfrentar los problemas de computación que había quebrado un montón de empresas, que durante años quebró las empresas porque no era la mejor idea, pero en su caso sí lo fue. Y luego además, ya el tercer rizo es como deciden hacer un software, invierten durante muchos años en NVIDIA, cuando gana dinero ya vendiendo videojuegos o haciendo chips para videojuegos, invierten mucho en desarrollar un software para que todo el mundo pueda usar esa computación paralela. Pero la realidad es que no tienen clientes. O sea, eso sirve para los juegos. Él cree que va a servir para más cosas, que el mundo necesitará computación, y entonces hacen un software que permite que mucha gente lo use. Pero no tienen un cliente. Y de hecho, cuando en 2012 anuncia al mundo la idea de que la inteligencia artificial con redes neuronales va a funcionar, la inteligencia artificial no estaba en el radar de NVIDIA. NVIDIA no estaba pensando en inteligencia artificial, que es lo que explica hoy el valor que tiene. Kiko, yo quería charlar contigo hoy de las empresas que destacan y que nos dicen mucho sobre el momento en el que destacan. ¿Por qué son clave los chips de NVIDIA? ¿No hay otras empresas que fabriquen chips y que puedan hacerle sombra? Ahora mismo no, o sea, la circunstancia, o sea, hay más gente haciendo cosas parecidas, pero la realidad es que esa doble apuesta de apostamos para tener una muy buena tecnología en este hardware y al mismo tiempo apostamos por tener un software que permita programar para explotar este hardware de una manera muy eficiente, nadie tenía esas piezas, porque la realidad es que ellos la tenían porque el hardware era necesario para los juegos, que era su negocio, y se empeñaron en tener el software para cualquier otra cosa, pero no había una industria que necesitase esas dos cosas. Entonces, el ecosistema que NVIDIA tenía no lo tenían otros competidores. Ya desde los últimos, habría que ver X años, ya hay muchas empresas intentando reproducir lo que tiene NVIDIA y tarde o temprano le irán cogiendo cosas. El gran actor aquí es además la cuestión geopolítica de China. O sea, NVIDIA tiene como prohibido vender su mejor tecnología a China por el gobierno de Estados Unidos y entonces hay unos esfuerzos ingentes de lo que es todo el aparato industrial chino por reproducir lo que es capaz de hacer NVIDIA, porque es que no puede comprarlo, porque otros podemos, digamos, comprar esa tecnología, pero es que los chinos tienen vetado el acceso a esa tecnología que consideran importantísima. Entonces, tendrán éxito en cierta medida y en cierto plazo, seguro. Es muy interesante, como dices, mirar el enfrentamiento entre las dos primeras potencias del mundo, ¿no? Estados Unidos y China, a través de este conflicto de los chips. Además, NVIDIA ha desplazado, y esto también es simbólico, a una empresa que ha marcado nuestras vidas. It's driven by the internet, building internet standards into all of our products. Me refiero a Microsoft, estamos escuchando aquí a su creadora, Bill Gates. ¿Qué te dice este cambio de hegemonía, Kiko? Bueno, la sucesión de las grandes empresas, si te coges la película desde los 80 hasta hoy, te van contando cosas del momento, ¿no? Hay mil detalles, ¿no?
Porque al final el valor de una empresa, el valor bursátil de una empresa es hasta cierto punto un espejismo, ¿no? Porque en el fondo el valor por el que compramos las acciones de una empresa tiene que ver con su capacidad de hacer negocio hoy, pero también por la promesa que esconde, ¿no? La fe que tenemos en ella. Claro, porque si solo valorásemos las empresas por lo que consiguen hoy, pues no sé, si ves una empresa que hoy genera un negocio de 100, pero yo pienso que el año que viene va a generar lo de 200, pues yo invertiría en esa empresa. Pero eso es lo que hace todo el mundo. Entonces, al final, el valor es una especie de promesa de retorno futuro. Entonces, es la historia de la realidad de cada momento, pero también de las expectativas a veces falsas, a veces erróneas. Esta hegemonía que tiene hoy Nvidia, que casi es un monopolio, ¿no?, del éxito, ¿se ha visto antes en la historia? Pues hay ejemplos. Es verdad que cada vez duran menos, ¿no? Pero a mí me gusta a veces el símil con la tecnología de la electricidad a finales del 19, ¿no? O sea, cuando empieza la tecnología eléctrica, cuando se inventa la bombilla y se inventa el motor eléctrico y el generador, hay esta historia a veces, la batalla que decimos, la batalla de las corrientes, que es la batalla entre Tesla y Edison, ¿no? Que son dos pioneros de la tecnología de la electricidad, o sea, que son primero inventores, pero luego son emprendedores ya en ese momento, y de hecho las empresas de Edison, que luego se convierte en General Electric, y la empresa de Tesla, que es Westinghouse, compiten en ese momento por convertirse en un estándar y monopolizar, que además el monopolio de la electricidad era un monopolio natural, de hecho, de quién va a hacer la red eléctrica. ¿Se va a hacer con la tecnología de Tesla y corriente alterna o se va a hacer con tecnología de Edison y corriente continua? Esta guerra la gana Tesla, ¿no? Pero primero es una guerra parecida a las que vemos ahora, y luego han sobrevivido. O sea, las empresas durante 100 años, las empresas que en su momento montan los dos pioneros, han seguido hasta hace 4 días siendo grandes empresas, ¿no? O las empresas de ascensores. Los ascensores Otis, ¿no?, que ves ahí en el ascensor, es el nombre de uno de los inventores del ascensor. Y 150 años, ya deben hacer 150 años ya, sigue ahí, ¿no? O sea que ha habido... Entonces, lo que pasa a veces con algunos de estos monopolios, lo que ocurre en general es que las empresas siguen o mantienen cierto poder, pero van perdiendo esa capacidad de monopolio y por lo tanto se va haciendo menos valioso. A este punto de la electricidad, en el momento que sea barata suficiente y todos la tenemos, le damos menos valor y por lo tanto esas empresas son menos relevantes, aunque seguimos usándola todos los días. Bueno, y Elon Musk ha tomado el nombre de Tesla para su empresa de coches, ¿no? Sí, porque el personaje de Tesla es bueno, yo creo que es el simpático de Tesla y Edison. Edison era más empresario, Tesla probablemente... Yo creo que las ideas de Tesla son más espectaculares. La idea de inventar el motor trifásico es una cosa como que cuando lo estudias en la facultad luego parece incomprensible que a alguien se le ocurra algo así. Y luego era un personaje como muy interesante, un genio loco. Y es alguien un poco reivindicado en los últimos años. Entonces entiendo que en algún momento Elon Musk leyó sobre la figura de Tesla y le gana esta simpatía. Ahora me sigues contando, Kiko. Enseguida volvemos. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Estoy charlando con Kiko Llaneras sobre Nvidia, que es la empresa más valiosa del mundo hoy. ¿Pero qué otras compañías describirían nuestra época? La gran singularidad es que 9 de las 10 grandes empresas del mundo, más valiosas del mundo, son empresas tecnológicas. Empresas tecnológicas relacionadas en su mayoría con la inteligencia artificial, ¿no? El número 1 es Nvidia, pero el número 2 es Microsoft, Apple es 3, Amazon es 4... y Meta es 5, ¿no? La única excepción, la única empresa no tecnológica es Aramco, que es la gran petrolera de Arabia Saudí. En otras décadas encontrabas 2, 3 y más empresas energéticas en este top 10, ¿no? Pero este momento en el que las tecnológicas ocupen un espacio así grande, yo creo que no tiene precedentes.
y en muchos casos se han comido a otras empresas del sector, han barrido con el sector, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Amazon. ¿Es inevitable esa fagocitación por parte de los gigantes? Probablemente tiene que ver con la naturaleza digital de sus negocios, ¿no? Es como si hay una tienda en la que lo tiene todo, es como, pues le das la tarjeta de crédito a uno por poner cosas prácticas sencillas, ¿no? Y luego puedes comprar cualquier cosa. O si alguna vez has tenido que hacer una reclamación o sabes cómo se devuelve o simplemente te genera confianza porque te ha funcionado bien otras veces, si hace más cosas, pues tiendes a hacer en el mismo sitio, ¿no? Y no tienes la limitación natural que tiene pues el mundo físico. O sea, el mundo físico es tú no podemos comprar todos en la misma tienda porque no puedes entrar por la puerta. Pero esas restricciones no existen en digital, ¿no? Entonces sí que ha habido un efecto a cierta concentración. Sabemos, mirando la historia económica, que uno puede ser líder y mantenerse mucho tiempo, pero no para siempre. ¿Dónde podrían estar las grietas de Nvidia? Hay yo creo que tres sitios donde mirar, ¿no? O sea, primero está la tesis que la inteligencia artificial sea un bluff, o digamos que se desinfle un poco el soufflé, ¿no? O sea, al final decíamos que la valoración de las empresas son expectativas, esas expectativas no tienen por qué satisfacerse. Entonces, eso, incluso si uno es más bien pro-optimista o piensa que la inteligencia artificial va a tener aplicaciones y va a tener un impacto económico, yo lo pienso, puede ser que no sea tanto como descuenta el mercado hoy. Y eso automáticamente, si llegan señales de que no hay tanto dinero como se pensaba, las acciones, ese valor de Nvidia iría hacia abajo, ¿no? Entonces, inteligencia artificial no es para tanto. La segunda es, hay un cierto debate sobre si las ganancias de eficiencia, es decir, si se demuestra que no hace falta tanto cómputo para hacer inteligencia artificial, a eso también dañaría a Nvidia, ¿no? Es decir, conforme vamos aprendiendo más, a lo mejor resulta, ahora mismo gastamos mucho cómputo en hacer buenos modelos de inteligencia artificial, ChatGPT necesitó mucho cómputo, pero a lo mejor hay atajos y a lo mejor se descubren. Esta es un poco la tesis DeepSeek. Es cuando los modelos chinos exitosos de principios de año, uno de los mensajes que mandaban es, incluso si no tienes muchos chips de Nvidia, porque de hecho no te dejan comprarlos, puedes hacer IAs muy potentes. Y al día siguiente Nvidia bajó en valor. Aunque ahí hay diferentes opiniones. También hay gente que dice, bueno, si resulta que es más barato computar, o sea, que resulta que encontramos formas de eficiencia, la IA se vuelve más eficiente, igual el negocio aumenta. O sea, más barata, más gente la podrá consumir y el negocio de Nvidia volverá a florecer. Y luego la tercera debilidad, yo creo que es la más estructural para Nvidia, es que va a enfrentar mucha más competencia. Decíamos antes, la gente no pensaba que había un queso tan grande para lo que hacía Nvidia y por lo tanto tenían menos competidores. Pero ahora sus empresas en todo el mundo sienten que hay un negocio que hacer. Entonces va a haber mucha más inteligencia, muchos más recursos, mucho más dinero, mucho más actividad yendo a competir. Y lo normal es que los competidores se lleven cosas. Hemos hablado de Nvidia, que tiene un líder, Jensen Huang. Hemos hablado de las eléctricas de finales del 19, que también estaban lideradas por hombres. Hemos hecho referencia a Amazon, que fue fundada por Jeff Bezos. No aparecen empresarias, nombres de mujer detrás de todo esto, en la técnica, pero en primera línea, ¿no? Esto también dice de la época en la que estamos. Sí, y del sector. O sea, yo creo que es muy interesante la historia de la mujer de Jensen Huang, del creador de Nvidia, porque Lori Mills, es como se llama la mujer, era su compañera en la universidad, su compañera de prácticas de laboratorio. Entonces, es ingeniera electrónica ya también, ¿no? Y cuentan en el libro de Witt, Jensen cuenta cómo en clase éramos 250 estudiantes y había 3 chicas. Y una de esas 3 chicas es su mujer. Entonces, él tiene ese recuerdo ese era el punto de origen. O sea, en los 80, está hablando de los 80, la ingeniería eléctrica o electrónica era súper masculina. Y la cuestión es que sigue siéndolo. O sea, yo estudié ingeniería electrónica en los finales de los 90 y en mi clase éramos 30 y pico y había 2 chicas. Y hoy, revisaba los datos, es el 90% en Estados Unidos, el 90% de los estudiantes de
de estas titulaciones siguen siendo hombres, ¿no? Entonces, no solo luego nos vamos encontrando problemas, brechas en los techos de cristal, sino que es un sector además en el que en el inicio empieza ya muy, muy desigual, ¿no? Y el ejemplo, digamos, de estos de la parte de techo es que la mujer de Juan, que era una ingeniera brillante que trabajaba en empresas del sector, en Silicon Graphics, de hecho ganaba más que él, cuentan en la biografía, dejó de trabajar para cuidar a los hijos a finales de los 80. Entonces es un ejemplo bastante simbólico de esos años y de la situación hoy todavía, porque sigue siendo así en las grandes tecnológicas. ¿Hay alguna excepción? Sí, la mejor excepción es Mira Murati, que es la ex CTO, o sea, lideraba la tecnología de OpenAI. Dejó la empresa hace, no sé, ahora un año o algo así. Es una de las personas que estuvo detrás de ChatGPT, o sea, con un papel súper principal en que OpenAI sea la empresa líder en inteligencia artificial, ¿no? Y ha fundado su propia empresa con un equipo de gente como muy talentosa. Y la empresa está por salir, pero es una de esas historias brutales del sector en el que la empresa de Mira Murati está valorada en 12.000 millones de euros por el dinero que le han dejado. No tiene ni web, no tiene ningún producto, es solo una expectativa pura. Pero digamos que es la mujer del sector que, aunque sea todavía sin una empresa detrás, pues va a entrar a competir con Sam Altman en OpenAI, con Amodei en Anthropic o con Hassabis en Google. Pues a esa empresa vamos a seguir mirándola. Gracias, Kiko. Gracias. Este episodio lo ha realizado José Juan Morales. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.